Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras y tratar de encontrar sabiduría de Dios para nosotros, para aplicar a nuestro tiempo. Es un texto conocido, pero vamos a tratar de ir por un camino que no fue tan transitado en la explicación de este pasaje. Está en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Cuando lo empiece a leer, usted va a reconocer que es muy leído en nuestras iglesias. Dice el texto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje está aquí en el Sermón del Monte, precisamente porque Jesús quiere sacar del foco la búsqueda que todos los hombres tienen durante su vida. No importa en qué país estén, no importa la edad que tengan, cuando empiezan a crecer y a desarrollarse, todos buscan aumentar su calidad de vida acumulando bienes materiales. Compran objetos, compran casas, compran vehículos, compran vestidos, y una vez que los tienen, siguen trabajando para o acumular más o para tener estos objetos o estas cosas de mejor calidad. Entonces Jesús establece esta palabra, y dice: todo esto que buscan no trae ni sacia su vida, ni trae satisfacción. Los objetos traen un sentido de satisfacción momentáneo, pero no es perdurable. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, ustedes van a tener una vida abundante con satisfacción duradera. Una satisfacción que no tiene que ver con la acumulación de bienes, con que yo tenga los mejores objetos. Porque todo envejece, todo va camino a deteriorarse. Pero lo que yo busco y que obtengo en el reino de Dios, eso perdura para siempre. Entonces Jesús quiere cambiar el orden de prioridades y dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero es muy interesante que cuando vamos a este pasaje y escuchamos enseñanzas, muchos alteran este orden y precisamente usan este pasaje para decir que Dios te va a dar todo lo que querés. Si querés cambiar tu auto, Dios te lo va a dar. Querés cambiar tu casa, Dios te la va a dar. Querés cambiar tu ropa, Dios te lo va a dar. Como Dios, como dador de todo, ¿verdad? Pero en este texto Jesús precisamente va en el sentido contrario. Está diciendo: la gente que no tiene a Dios busca darle sentido a su vida acumulando objetos y teniendo bienes materiales, bienes de este mundo. Pero los que tienen a Dios y buscan el reino de Dios y su justicia, eso queda en un segundo plano, porque la vida de las personas no se define por la calidad de objetos que posee. La gran casa, una gran casa, no significa un gran hogar. Una ropa reluciente no significa una vida inmaculada. Por eso lo de afuera no define lo de adentro. Muchos pueden tener muchos objetos valiosos y su alma estar raquítica, estar indigente. Y muchas personas pueden tener pocas posesiones, pero si buscan el reino de Dios, pueden aferrarse a las promesas de Dios. Y dice Dios que añadirá. Y esta palabra añadir no significa solo nos ocupamos del reino de Dios y las cosas para nuestro vestido, para nuestro alimento, para nuestro hogar
Dios nos la va a dar. No, no significa eso. Significa que buscando el reino de Dios y derramando toda nuestra pasión en eso, invirtiendo la mejor y la calidad más excelente de nuestro tiempo en eso, Dios hará que el camino para las cosas que necesitamos sea mucho más corto y que el esfuerzo que necesitemos sea mucho menor. Dios nos abrirá las puertas y nos conducirá para obtener más fácil, para que no gastemos tiempo en las cosas que tienen que ver con nuestro vestido, en las cosas que tienen que ver con nuestro sustento, y nos enfoquemos en buscar el reino de Dios. Ahora, hay una palabra que creo que nunca o muy pocas veces escuchamos, y es que el reino de Dios viene con su justicia. Parece que la predicación del Evangelio ha abolido la palabra justicia de la predicación. Parece que no podemos predicar acerca de la justicia, porque a la gente no le atrae la justicia. Puede atraerles cosas del reino de Dios, puede atraerles las promesas de salvación, las promesas de sanidad, pero si hablamos de justicia, la gente no lo siente como tan atractivo. Si yo le dijera que el reino de Dios es un lugar donde reina la justicia de Dios, donde usted va a ser tratado conforme el trato del juez justo, yo no sé si esa invitación nos hace el reino de Dios como el lugar más atractivo. Hay gente que huye de la justicia. Hay gente que no quiere saber nada con la justicia. Hay gente que escapa de la justicia. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros en nuestra predicación hemos tratado de tapar, de no mencionar que el reino de Dios viene con su justicia. La gracia de Dios no anula la justicia de Dios. La gracia de Dios no pasa por alto la justicia de Dios. La justicia de Dios es un componente vigente, fundamental dentro del reino de Dios. El apóstol Pablo, que fue un hombre que disfrutó y desarrolló su vida a través de la gracia de Dios. Él era un hombre que perseguía a la iglesia, usted conoce la historia, perseguía a los hermanos, participó en la muerte de personas que eran consideradas cristianas, porque él perseguía a la iglesia de Dios, la asolaba, pero fue tocado por el perdón de Dios. Y Dios atravesó su alma con la gracia y su mente cambió y todas las escrituras él las comenzó a ver a través de el producto, la acción de la gracia de Dios. Sin embargo, en su último registro escrito, 2 de Timoteo, él habla y da un versículo acerca del final de su tiempo. Mire lo que dice, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para el apóstol Pablo, el haber disfrutado de la gracia de Dios, el haber conocido la gracia de Dios, no hizo desaparecer el concepto que en aquel día una corona de justicia iba a ser puesta en su cabeza y nada más y nada menos por el Señor mismo que él consideraba un juez justo. Hermanos, el concepto de la justicia de Dios es un concepto fundamental para aquel que quiere vivir y quiere habitar en el reino de Dios. El reino de Dios es inseparable de la justicia de Dios. Y yo voy a tomar solo 2 personas. Hoy voy a hablar de uno. En la próxima emisión abriré del segundo. 2 personas que hablaron acerca de la justicia de Dios para que las podamos entender. Y para que podamos incorporar, si nuestro evangelio ha desechado la justicia de Dios, la podamos incorporar como algo fundamental. En el Antiguo Testamento voy a hablar del profeta Isaías y su visión acerca de la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento, como ya les mencioné, voy a hablar del apóstol Pablo y su concepto, su idea acerca de la justicia de Dios. Pero vamos al profeta Isaías. ¿Qué tiene para decirnos acerca de la justicia? Primero quiero decirles que el profeta Isaías menciona casi
más o menos, aproximadamente, unas 60 veces la palabra justicia en el contexto del obrar de Dios. En sus capítulos, prácticamente en todos, hay una mención del trato de Dios para su pueblo atravesado por la justicia de Dios. Y en su visión mesiánica, en sus profecías mesiánicas, va a incorporar la justicia de Dios y el trato de Dios sobre la justicia de Dios, sobre lo que iba a ser el ministerio del Mesías. Fíjese, lo primero que quiero hablar es acerca precisamente de cómo el concepto de justicia está arraigado en el trato de Dios con su pueblo, según el profeta Isaías. Isaías capítulo 32. Quiero que me acompañen, por favor, a Isaías capítulo 32. Mire lo que dice. Isaías 32, versículo 15 al 18. Mire lo que dice. Isaías 32, 15 al 18. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Para nosotros que somos pentecostales, que creemos en la obra maravillosa del Espíritu Santo que está vigente hoy. Mire lo que dice Isaías. Cuando haya sido derramado el Espíritu Santo de lo alto y el desierto se convierta en tierra, en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Fíjese que Isaías dice que el efecto de la justicia y la labor de la justicia cambian la situación del pueblo de Dios. Hablar de justicia no es hablar de un término, no es hablar de un concepto, no es describir una definición, no es elaborar una definición. La justicia de Dios tiene efectos beneficiosos en los que creen. Hay un trabajo, hay una labor, hay un producto cuando la justicia de Dios toca. Y lejos de que la justicia de Dios tenga que ver con la ejecución de una norma que nos perjudique, escuche bien, la acción de la justicia de Dios, el efecto de la justicia de Dios en los creyentes es en primer lugar paz. Es paz. El efecto producido por la justicia de Dios es paz. La paz que produce en nosotros la justicia es la certeza de que ninguna de nuestras vidas está sujeta al capricho ni a la arbitrariedad, sino que seremos tratados, seremos ministrados a través del trato justo de Dios. ¿Y sabe qué? Vamos a ver más adelante, la justicia de Dios se derramó y tiene como efecto la paz, porque en medio de nuestros delitos, en medio de nuestros pecados, apareció Jesucristo. Y dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo vamos a ver más adelante. Nuestra paz, producto o efecto de la justicia de Dios, tiene que ver con que nuestros delitos y nuestros pecados fueron cubiertos, fueron borrados por la obra de Jesucristo. Cristo vino a que se ejecute la justicia de Dios y que el efecto de la justicia de Dios sobre los creyentes sea la paz. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia se da reposo y seguridad para siempre. Quiero decirles algo más. Mire la acción del Mesías. Unos capítulos antes, solo viendo Isaías y la justicia de Dios. En el capítulo 9 de Isaías, versículo 7, él dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora
y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino del Mesías, o como dijo Jesús en Mateo, el reino de Dios está cimentado sobre la justicia de Dios. Quiere decir que su justicia permanecerá para siempre. Por eso, nuestra paz, el efecto de la justicia, nuestra seguridad y nuestro reposo también serán para siempre. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 5, dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Cuando Cristo venció en la cruz, llevándose todos nuestros pecados, automáticamente estableció en el trono de su reino la justicia que tiene como efecto paz, la justicia que tiene como efecto seguridad y reposo para siempre. Apresuró la acción de la justicia sobre nuestras vidas. Muy interesante, Isaías 41:10 dice que Él nos salvará con la diestra de su justicia. Él extenderá su mano, su diestra es justicia. No quiero tomarme mucho en eso, pero quiero que sepa, cuando Dios interviene a nuestro favor, lo hace encuadrando su tarea en la justicia que Dios ha logrado en la cruz del Calvario. Nos trata y se mueve misericordiosamente a favor de nuestras vidas, porque la justicia de Dios conquistada por Cristo hace que Dios nos trate con ese favor, con esa gracia. Isaías 42, quiero compartir algo más con ustedes. Ahí se desarrolla en Isaías el concepto de justicia en el reinado de Cristo. Mire lo que dice, versículo 1 del capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Decía Isaías, cuando descienda el espíritu de lo alto, el efecto de la justicia será paz y seguridad. Y aquí Isaías 42 dice, Él traerá justicia a las naciones, porque yo he puesto mi espíritu sobre él, y el efecto de la justicia será paz. Mire lo que dice, no gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Él quiere que la justicia, Cristo quería que la justicia de Dios tocara a todas las personas y que todos recibieran el favor de Dios a través del perdón de sus pecados. Para esto, Él tenía que llegar a la cruz del Calvario. Mire lo que dice. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. La justicia con la cual Dios llamó a Jesucristo hizo que su justicia se proyectase a todas las naciones. A través del reino de Dios, usted no necesita huir, yo no necesito huir, no necesito escapar de Dios, no necesito esconderme. Soy pecador, pero a través de Cristo puedo obtener paz. Su vida conquistó que la justicia de Dios tuviese el efecto de paz en mí. Solo hay que confesar, solo hay que arrepentirnos de nuestros pecados y en el nombre de Jesús, la justicia del reino de Dios trabaja sobre nosotros, restaurando la imagen de Cristo, restaurando la imagen de Dios en nuestras vidas. Somos, y muchas veces hemos pensado en esto de la luz del mundo que Jesús mencionó en San Juan capítulo 8. ¿Qué significa que Jesús es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo porque es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Dios derramó
en Él nuestros pecados, derramó en Él nuestras faltas, derramó en Él nuestra iniquidad y logró en el nombre y en el poder de Jesucristo redimirnos. No se aleje de la justicia. La justicia de Dios tiene como efecto la paz, tiene como efecto el reposo. Confiese su pecado, confesemos nuestras faltas delante de Dios, que Dios es perdonador, Dios es restaurador. Déjeme finalizar con 2 pasajes más antes de ir a Isaías capítulo 1, pero Isaías capítulo 56, versículo 1 dice: así dijo Jehová, guarda derecho y hace justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. La salvación de Dios está relacionada con la justicia de Dios. Dios nos salva y ejecuta su justicia sobre los que creemos. Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa era la predicación de Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos viste con salvación y su salvación tiene en cuenta la ejecución de la justicia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que tenga efecto la justicia? Para que el reino de Dios venga en toda plenitud. Déjeme finalizar solo con este último pasaje de la Escritura. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no creyereis y fuereis rebelde, seréis consumidos. Usted y yo tenemos acceso gratuito a la justicia de Dios. Solo tenemos que presentarnos delante de Él y estar a cuentas. Confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados, y la justicia de Dios, el reino de Cristo, su justicia, se va a ejecutar sobre nosotros. Y seremos perdonados, y seremos limpiados, y seremos restaurados, y seremos hechos de nuevo, según el proyecto y la imagen de Dios. Espero que el Espíritu Santo pueda hablarle en este tiempo a su vida y usted pueda fortalecerse y animarse en los caminos de Dios. No se aleje de Dios por miedo a su justicia. Su justicia solo tiene efectos pacíficos, de reposo, restaurativos en nosotros. Que el Señor les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.